Tomás Aguirre nunca fue el tipo de hombre que dejara caer una lágrima en público, ni siquiera en el divorcio con Isabela, ni cuando su socio murió de forma repentina, y mucho menos cuando su propio padre falleció en silencio en un hospital de Bogotá. Pero aquel sábado, rodeado de columnas de flores blancas, fotografías antiguas en blanco y negro y una multitud de miradas afligidas, tuvo que tragar saliva más veces de las que le habría gustado. El velorio de Isabela se celebraba en una antigua casona adaptada para ceremonias íntimas, de esas donde las ventanas quedan entreabiertas y el aroma del incienso se mezcla con el sonido lejano de los coches al pasar. Isabela había pedido eso, un funeral sencillo, pero hermoso, con música en vivo y una carta leída en voz alta. Y Tomás, incluso con el corazón atragantado por rencores nunca expresados, se ofreció para hacer la lectura. Todo estaba milimétricamente organizado. Hasta que ella apareció. Nadie vio exactamente de dónde vino. Algunos creen que entró por la puerta trasera, otros juran que llevaba allí desde temprano, sentada en el último banco. El hecho es que, cuando Tomás se acercó al micrófono con la carta en la mano, la niña surgió justo en medio del pasillo central. No debía tener más de 8 o 9 años. Era delgada como una hoja de papel olvidada en la acera, con el cabello oscuro pegado a la frente y la ropa visiblemente gastada. Una camiseta blanca manchada de barro y una falda larga desteñida. Sus pies descalzos pisaban directamente el frío suelo de mármol, lo que arrancó suspiros discretos a algunos invitados. Pero lo que realmente paralizó el salón no fue la imagen de la niña en sí, sino lo que dijo, con voz fina, firme y absolutamente fuera de guión. Alzó el brazo derecho y habló como quien repite una promesa hecha en un lugar remoto. Ella me prometió que vendrías por mí. Tomás se congeló. Literalmente. El papel de la carta temblaba entre sus dedos, pero ni siquiera lo advirtió. El salón, que hasta entonces estaba lleno de murmuraciones y respiraciones contenidas, cayó en un silencio tan increíble que se pudo oír el goteo de una de las samambayas de la entrada. La niña no se movió. Mantuvo la mirada fija en Tomás, como si él fuese la única persona allí. En sus manos sostenía un sobre marrón, con los bordes arrugados, como si hubiera estado guardado durante mucho tiempo. Una señora se levantó para intentar escoltarla fuera, pero antes de que se acercara, la niña extendió el sobre en dirección a Tomás. «Es tuyo», dijo. Esas palabras no sonaron como una petición. Sonaron como una llave girando en una cerradura que él ni siquiera sabía que existía. Hubo un segundo de vacilación, luego otro. Tomás bajó los 3 peldaños que lo separaban de la nave principal como quien cruza un puente entre dos mundos. Al tomar el sobre, sintió que estaba ligeramente húmedo y desprendía un suave perfume, algo entre lavanda antigua y papel guardado en una caja de madera. Al abrirlo, lo que encontró en su interior fue aún más desconcertante que la aparición de la niña. Un collar. No un collar cualquiera. Era un colgante en forma de corazón, partido por la mitad, con una inscripción diminuta grabada en su interior. Tomás conocía ese objeto tan bien como sabía su propio nombre. Había sido él quien le regaló ese collar a Isabela hace 20 años, cuando aún creían que el mundo podía domarse con afecto y promesas susurradas en balcones. Pero aquello era imposible. Él guardaba la otra mitad del collar en una caja en su casa, y allí, ante él, una niña sostenía exactamente la otra pieza. Esa mitad del collar parecía haber atravesado el tiempo, como un testigo silencioso de algo que nadie allí comprendía. Tomás lo sostuvo con una mezcla de incredulidad y asombro, pero lo que realmente lo perturbó fue la mirada de la niña. No aparentaba confusión ni miedo. Era como si supiera perfectamente lo que hacía allí, como si aquel instante hubiera sido ensayado en su mente durante años.
Los invitados comenzaron a cuchichear. Una mujer se tapó la boca con la mano. Un hombre sacó el celular para registrar lo que hasta entonces parecía una representación absurda. Pero no había nada de teatral en aquella escena. Era cruda, desconcertante y real. Y el silencio de Tomás frente a la niña solo intensificaba la tensión. Finalmente, alguien trató de sacarla del salón, pero él lo impidió con un gesto simple, instintivo. «Espera», alcanzó a decir. Y eso fue todo lo que pudo pronunciar. Después del funeral, la niña desapareció tan rápido como había aparecido. Nadie la vio salir, nadie conocía su nombre y ni siquiera los empleados del lugar tenían una explicación plausible para su presencia. Tomás pasó toda la noche revolviendo la caja donde guardaba sus recuerdos de Isabela. Allí estaba la mitad del collar, idéntica a la de la niña. Tomó ambos colgantes, los encajó y se unieron a la perfección, como piezas de un rompecabezas que habían aguardado 2 décadas para volver a ser uno solo. La mente de Tomás daba vueltas sin descanso. Isabela nunca había hablado de hijos más allá de aquel que perdieron en su 2.º año de matrimonio, un aborto espontáneo que los devastó y que, según ella, impidió cualquier intento futuro. Pero algo en esa niña, en la forma en que se plantó frente a él, como si ya lo conociera, hizo estallar todas las certezas que él creía tener. En los días que siguieron, Tomás se sumergió en pesquisas que solo podían llevarse a cabo con tiempo, dinero y una red de contactos. Envió mensajes a antiguos amigos de Isabela, rebuscó en los registros de las ONG con las que ella colaboró, revisó expedientes de adopciones, contratos antiguos, facturas de viaje e incluso llamadas olvidadas en la memoria de un teléfono viejo que aún conservaba. Poco a poco, hilos sueltos empezaron a entretejerse en la trama. Un nombre recurrente aparecía en facturas de alojamiento en aldeas aisladas del interior del país. En casi todas las visitas figuraba la presencia de una tal Fundación Aurora, una ONG desconocida que se presentaba como un centro de apoyo para madres adolescentes y niños huérfanos. Pero no había sitio web, ni redes sociales, ni dirección física. Era como una sombra operando bajo la piel de la legalidad, y lo más extraño, la fundación había recibido donaciones mensuales de Isabela durante 9 años consecutivos. Tomás se obsesionó. Cada madrugada, revisando registros, su mente se convertía en un laberinto cada vez más confuso. Comenzó a soñar con la niña parada en medio de un puente de madera, mirándolo fijamente con uno de los collares en la mano. En uno de esos sueños, ella le decía, «Te tardaste». Se despertaba siempre empapado en sudor, con el pecho encogido y un regusto metálico en la boca. Al mismo tiempo, emergía en él algo profundo, una culpa antigua, quizás, porque Tomás siempre supo que había aspectos de Isabela que nunca llegó a comprender. Páginas enteras de su pasado que jamás leyó. Pero ahora, con la muerte de Mindam Sintes, ella y la aparición de aquella niña, todo parecía aflorar como la marea brava, dispuesta a arrastrar lo que quedara de su cordura. Fue en una tarde de martes, mientras Tomás hojeaba recortes de periódico guardados en cajas en el sótano de la casa de la madre de Isabela, cuando halló una pista concreta. Un artículo pequeñísimo con un título genérico, «Acción social beneficia a niños del interior». Contenía una foto granulada de un grupo de voluntarios frente a una construcción precaria de 1900. Madera. Entre ellos estaba Isabela, y a su lado, sujetando su mano, una niña con los mismos rasgos que la del funeral. Idéntico cabello lacio y oscuro. Misma expresión contenida, como si supiera de la vida más de lo que debería. La leyenda era vaga y no mencionaba el nombre de la pequeña, pero para Tomás no cabía duda. Aquella niña era real. Existía mucho antes de cruzar el salón del funeral. E Isabela
lo había mantenido en secreto durante años. La pregunta que martillaba en su mente ahora era, ¿por qué? Tomás decidió rehacer los pasos de Isabela. Subió al coche y condujo casi 8 horas hasta llegar al pequeño pueblo mencionado en el artículo, Santa Lucia das Pedras, un lugar escondido entre cerros y cultivos donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 80. El ambiente olía a madera húmeda, a gasolina rancia y a humo de leña. Las casitas eran bajas, unas con las puertas cerradas con alambres, otras con cortinas improvisadas de sábanas raídas. Al llegar, preguntó por doña Graciña, el nombre que figuraba como responsable de la Fundación Aurora. Al principio nadie quiso hablar con él. Lo miraban con recelo, como si un hombre de corbata y chaqueta de lino fuera un intruso. Hasta que una anciana, con el rostro surcado de arrugas profundas y ojos color miel, alzó el mentón y señaló con solemnidad una vivienda en los fondos de un terreno donde deambulaban gallinas. «Está ahí, pero si fuera tú, pensaría bien antes de meterme en esto», le advirtió. Doña Graciña parecía salida de otra época. Vestía un traje floral, sandalias gruesas y llevaba un pañuelo azul anudado en el cabello. Cuando Tomás se presentó y mencionó el nombre de Isabela, su expresión cambió sucesivamente de sorpresa a tristeza y luego a un silencio que duró interminables segundos. «Eres el padre, ¿verdad?», preguntó sin que Tomás hubiera dicho palabra alguna sobre la niña. Él asintió, aunque en su interior la respuesta aún sonaba a interrogante. Graciña lo invitó a pasar, le sirvió un té de canela en una taza agrietada y confesó con voz cargada de emoción que la niña se llamaba Ana Clara, que Isabela la había dejado allí siendo un bebé, aduciendo que necesitaba protegerla de gente poderosa que no debía conocer su existencia. Y prometió que volvería cuando pudiera. Venía siempre, cada 2 meses o más, pero decía que no podía saberlo. Por seguridad, explicó. El mundo de Tomás se partió en dos en ese instante. Ana Clara, un nombre tan dulce y familiar, pero que ahora retumbaba, como el epicentro de un terremoto emocional. Si eso era cierto, y todas las pruebas apuntaban a ello, él tenía una hija de la que jamás había sabido, y Isabela la había ocultado. Pero, ¿para protegerla de quién o de qué? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué insistir en no tener más hijos tras el aborto, si claramente había dado a luz de nuevo? Tomás regresó al hotel de la localidad con la mente lacerada. No pegó ojo aquella noche. Escuchaba los grillos, el paso de camiones en la carretera, lejana, y las palabras de la niña repitiendo: «Ella me prometió que vendrías por mí». Era como si, ahora que conocía la verdad, tuviera la obligación de reescribirlo todo, y quizá de enfrentar enemigos que ni siquiera sabía que existían. A la mañana siguiente, Tomás se despertó antes del alba. Arrancó el coche y volvió a la carretera, conduciendo en un silencio absoluto, como si el murmullo constante de los neumáticos fuera la única forma de procesar cuanto había descubierto. Al regresar a la capital, su mente ya estaba en modo ofensivo. Necesitaba respuestas sólidas, nombres, registros, documentos, cualquier indicio de la magnitud del secreto que Isabela le había ocultado. Contrató a un investigador privado de confianza, el mismo que años atrás había destapado un desfalco millonario en una de sus startups, y le pidió discreción e implacabilidad. En pocos días comenzaron a brotar archivos olvidados, donaciones sin remitente claro, nombres repetidos en diversos proyectos sociales y, al fin, un patrón. La Fundación Aurora no operaba solo en Santa Lucia das Pedras. Sus tentáculos alcanzaban al menos 7 localidades más, y en todas ellas figuraban numerosos registros de adopciones alternativas, al margen de los cauces oficiales. En ese preciso momento, el nombre de Isabela cobró aún más fuerza. Aparecía como donante permanente y también como colaboradora institucional. En algunos documentos usaba su apellido de soltera,
tal vez para evitar vínculos directos con su imagen pública. En otros, figuraba asociada a un proyecto Raíces, una subdivisión de la fundación que supuestamente brindaba apoyo a mujeres en riesgo extremo. Pero lo que más llamó la atención fue un contrato escaneado, firmado por Isabela y un tal Alberto M. Belloso, un nombre que Tomás no reconocía, pero que el investigador vinculó a múltiples ONG con historial dudoso, muchas de ellas cerradas de golpe tras denuncias de desapariciones de niños en hogares temporales. El corazón de Tomás retumbaba como un tambor, y su intuición le decía que había cavado un pozo demasiado profundo para salir indemne. Aquella noche, revisando anotaciones, halló un sobre marrón bajo su puerta. No llevaba sello ni remitente. En su interior encontró una carta manuscrita. Era la caligrafía inconfundible de Isabela. El papel olía a lavanda, el mismo aroma que el sobre que la niña le entregó en el funeral. El texto, breve pero directo, decía: «Si estás leyendo esto, es porque Ana Clara te encontró. Sé que lo que hice puede parecer cruel, pero todo fue para protegerla. Hay quienes harían cualquier cosa para arrebatársela. Tuve que elegir entre contártelo y mantenerla a salvo. Perdóname. La verdad está en el cofre azul, detrás del cuadro. Con amor, Bel». Tomás se paralizó. Aquella carta, aparentemente escrita años atrás, parecía prever cada uno de sus movimientos, como si Isabela hubiese dejado trampas de memoria para guiarlo después de muerta. ¿Y qué diablos significaba cofre azul detrás del cuadro? En 1900, el apartamento donde habitaba Isabela quedaban pocos objetos personales. La familia y amigos habían retirado la mayoría de sus pertenencias. Sin embargo, en el cuarto de huéspedes, donde ella solía escribir, había un cuadro antiguo de un campo de girasoles, el favorito de Isabela, tal como Tomás recordaba. Con las manos temblorosas, retiró el lienzo de la pared y descubrió un cofre azul grisáceo empotrado en la madera, con una cerradura analógica corroída por el óxido. Lo abrió sin dificultad. Dentro yacían decenas de hojas dobladas, unas tachadas, otras recién impresas, y una carpeta negra con la inscripción plateada: Aurora, restringido. En la parte superior, una fotografía. Ana Clara, de 4 o 5 años, sentada en el regazo de Isabela, ambas sonriendo. Pero lo que erizó cada centímetro de la piel de Tomás fue el rostro que despuntaba al fondo, parcialmente desenfocado, pero reconocible. Era Alberto M. Belloso, el mismo hombre que rubricaba los contratos de la fundación. Tomás contempló esa imagen como si estuviera a punto de cobrar vida. La sonrisa de Isabela se veía forzada, contenida, como si quisiera ocultar un tormento. Ana Clara sonreía con los ojos, el mismo brillo que él había presenciado en el funeral. Pero era la mirada de Alberto la que no abandonaba su mente. No miraba a la cámara, sino a Isabela, con una expresión depredadora difícil de describir con palabras. A partir de ese hallazgo, Tomás dedicó días enteros a llamadas frenéticas, contactos con experiodistas, cruces de datos financieros y vigilancia casi obsesiva de su propio edificio, porque la niña había reaparecido. 3 semanas después del funeral, Ana Clara fue vista sentada en la acera frente al portal donde vivía, con las piernas cruzadas y una pequeña caja de madera entre las manos. No tocó el timbre ni golpeó la puerta, se limitó a esperar. Cuando Tomás bajó y la vio, algo dentro de él se quebró por completo. Se la encontró demacrada, más delgada, pero con la mirada tan firme como antes. «¿Me está siguiendo?», fue lo primero que dijo. Tomás no lo comprendió al instante, pero la urgencia de su tono no dejaba lugar a dudas. La llevó adentro y convocó al investigador, quien instaló cámaras de vigilancia alrededor del edificio aquella misma noche. En los días posteriores, grabaron un coche negro estacionado al otro lado de la calle, siempre con los vidrios tintados. Nunca permanecía más de 1 hora.
pero regresaba repetidamente. Ana Clara aseguraba que lo había visto antes en Santa Lucia y también en otro pueblo donde Isabela la llevó una vez. Era siempre el mismo vehículo, inmóvil, observando, aguardando. El coche jamás se acercaba, pero tampoco desaparecía por completo, como si alguien aguardara a que cometieran un error, una fisura, una rendija. Esa semana, Tomás empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Ana Clara. Por las noches tardaba en quedarse dormida. Se acurrucaba en el sofá y decía preferir permanecer cerca de las ventanas, cerradas. A veces susurraba el nombre de Isabela antes de conciliar el sueño, como si aguardara que su madre apareciera al otro lado de la puerta. Una madrugada, Tomás se despertó por un ruido amortiguado que provenía de la sala. Encontró a Ana Clara de pie, sosteniendo la pequeña caja de madera, mirando fijamente la pantalla apagada del televisor. Ella solía guardar cosas aquí dentro, explicó, entregándole la caja como si compartiera un secreto. En su interior hallaron un trozo de tela, blanca manchada de pintura azul, una cadena rota, una tarjeta con inscripciones ininteligibles y una fotografía rasgada por la mitad. La mitad visible mostraba a Isabela junto a Ana Clara. La otra mitad había sido desgarrada. ¿Sabes quién estuvo aquí?, preguntó la niña. Tomás no lo sabía, pero algo en su interior le dijo que tendría que descubrirlo. Esa misma noche, alguien intentó entrar en el apartamento. El sonido del picaporte girando con lentitud lo despertó a eso de las 3 de la mañana. Se levantó sin encender luces, pisando con cuidado el suelo de madera para no hacer ruido. Ana Clara aún dormía en el sofá, encogida como un pequeño animal. Al asomar la cabeza por la rendija de la puerta, vio la silueta de alguien en el descansillo. Era apenas un contorno, pero inconfundible. El intruso se movía con calma, como quien conoce cada rincón de aquel lugar. Cuando Tomás gritó y encendió el pasillo, la sombra desapareció en un parpadeo. Sin embargo, al abrir la puerta, encontró un sobre pequeño, idéntico al que la niña había portado en el funeral. En su interior, un papel manuscrito decía: «Estás demasiado cerca, deténlo ahora». No había firma, pero el mensaje era inequívoco. Aquello que Isabela había intentado ocultar y que él ahora estaba desvelando, seguía siendo vigilado y no se entregaría sin resistencia. A la mañana siguiente al mensaje, Tomás decidió lo que había postergado desde el inicio: acudir a las autoridades. Pero al mencionar la Fundación Aurora, pronto comprendió que lidiaba con algo más grande de lo que su poder podía controlar. 2 policías, al oír el nombre de Alberto M. Belloso, intercambiaron miradas furtivas. Uno incluso intentó desviar la conversación, cuestionando si Tomás tenía pruebas concretas o si aquello era otra historia de Internet. Esa reacción disparó todas las alarmas internas de Tomás. Lo había visto antes en casos de denuncias corporativas silenciadas por personalidades de alto nivel. Cuando las puertas oficiales se cierran con excesiva rapidez, es señal de que alguien poderoso está detrás. Decidió seguir su propio camino. Ana Clara quedó al cuidado de un matrimonio de amigos en otra ciudad, fuera de peligro. Él regresó a Santa Lucia, dispuesto a rastrear hasta el mínimo rastro de aquella fundación o lo que quedara de ella. Doña Graciña se mostró distinta en su segundo encuentro, más fría, más cautelosa. «¿Saben que viniste aquí?», fue lo primero que le dijo. Tomás preguntó si había sufrido amenazas. Ella apartó la mirada y confesó: «No directamente, pero lo sentimos en las miradas y en los coches que pasan despacio frente a mi casa». A pesar del miedo, permitió que él entrara de nuevo, pero esta vez rechazó el té. Ya no había espacio para rituales de cortesía. Tomás le preguntó si existían registros físicos de la fundación, archivos, papeleo antiguo, cualquier vestigio documental. Graciña dudó.
Luego corrió una cortina que ocultaba un armario repleto de cajas de cartón con carpetas, fotografías y apuntes manuscritos. Sin despedirse, Tomás cargó las cajas en el coche. Sabía que al abandonar de nuevo aquel lugar se convertía en un blanco aún más vulnerable. De regreso a su apartamento, con las cajas esparcidas por el suelo, Tomás pasó horas revisando cada hoja, anotando fechas, nombres y patrones. Entonces halló una lista con códigos de identificación de niños adoptados de manera independiente. El nombre de Ana Clara figuraba allí, junto a otros 7 menores, todos con el mismo y sello al pie, Proyecto Raíces. Junto a su nombre, un número de registro que no correspondía con ningún sistema oficial. Era como si esos niños nunca hubieran existido oficialmente. Aún más impactante, la madre biológica de Ana Clara aparecía como Isabela, pero con apellido modificado. Un disfraz para mantener viva la huella, pero oculta a simple vista. Al cruzar esos datos con la información del investigador, emergió un nuevo nombre, Casa Verena, una finca rural adquirida por Alberto hacía más de 20 años, ahora abandonada. Tomás decidió ir personalmente. Era arriesgado, lo sabía, pero había llegado a un punto en que solo enfrentando el abismo podría salir de él. La propiedad estaba en una zona apartada, rodeada de vegetación salvaje, con un camino de tierra casi intransitable. Al llegar, el portón oxidado colgaba de las bisagras, cadenas rotas cruzadas en la entrada. La maleza cubría todo, las ventanas estaban tapiadas con tablas carcomidas y el silencio reinaba absoluto, salvo por el crujir de la grava bajo los pies. Empujó la puerta del caserío y halló huellas recientes en el suelo de tierra, pisadas, una colilla de cigarro humeante, un trapo sucio colgado de una silla. Aquel lugar no estaba tan abandonado como parecía. Con la linterna en mano, Tomás avanzó, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar del pecho, sin llegar a imaginar que lo que hallaría cambiaría todo de nuevo, y de forma aún más perturbadora. El interior del caserío estaba invadido por el moho, un hedor a humedad crónica y abandono. Sin embargo, había demasiados indicios recientes para tratarse de un simple caserío olvidado. En las baldas reposaban latas de conserva caducadas hacía años, pero también una botella de agua medio llena. Un colchón doblado en un rincón mostraba señales de uso hace poco. Sobre la mesa, un cuaderno de tapa de cuero raída llamó la atención de Tomás. Lo abrió con delicadeza y encontró en las primeras páginas algo que heló su sangre. Listados de nombres de niños, fechas, localidades y anotaciones manuscritas con códigos que recordaban contraseñas o rutas de seguimiento. Algunas páginas contenían recortes de fotografía, niños sonriendo en festividades comunitarias o escuelas rurales, pero muchas hojas habían sido arrancadas, y en una de las páginas restantes una nota escrita con tal presión que la tinta había perforado el papel. Desconfianza en São Jerónimo. Transferir a Ana C. inmediatamente. Instrucciones de M. ¿M. C.? Preguntó Tomás. ¿Era la inicial de un alto cargo dentro de la organización? ¿O la clave de alguien demasiado cercano a Isabela? Un escalofrío recorrió su espalda. Exploró el resto de la casa y halló, tras un biombo acondicionado, una puerta oculta. La abrió y bajó 3 escalones hacia un sótano sin ventanas, apenas iluminado por rendijas en el techo de madera. Allí encontró cajas repletas de documentos, algunos con el sello de la fundación, otros sin marca alguna. En una caja reposaba una cámara, antigua y varias cintas etiquetadas con fechas. Tomás tomó la más reciente, de hacía 2 años, y la guardó junto al cuaderno. Al salir, advirtió huellas frescas en el barro junto a la entrada, pisadas pequeñas como de niña. Pero Ana Clara no estaba allí. Alguien lo vigilaba.
Aquella noche regresó a casa con las manos temblorosas. Cada kilómetro que avanzaba lo hacía revisar el retrovisor, esperando atisbar alguna forma entre la oscuridad. Al llegar, llamó a Gabriel, el investigador, y le pidió ayuda para digitalizar la cinta. A la mañana siguiente se sentaron frente al vídeo. La imagen en blanco y negro, con sonido grave y distorsionado, mostraba una sala idéntica a la del caserío. Un hombre, a quien Tomás identificó sin duda como Alberto, dialogaba con otra figura de espaldas. Pero lo más estremecedor era una niña sentada en un rincón, envuelta en una manta, balanceándose lentamente. Es especial. No puede ser adoptada por cualquiera, decía Alberto. Entonces la voz de la figura de espaldas respondió, clara e inconfundible. No entiendes. Ella es mía. Era la voz de Isabela. Tomás se desplomó en una silla. El impacto superó todo lo que había sentido hasta entonces. Isabela no aparecía como víctima ni fugitiva, sino como pieza fundamental de aquello. Estaba en el epicentro y al mismo tiempo protegiendo. Su confusión fue tan intensa que tardó horas en articular una pregunta. ¿Cómo podía ser? ¿Formaba parte de la trama o luchaba contra ella desde dentro? Gabriel también estaba conmocionado. Reprodujeron la cinta 3 veces. El metraje temblaba al final, pero era irrefutable. Isabela había participado activamente en algún punto del proceso. La duda que permanecía era, ¿encubría o enfrentaba ese sistema? Y aún más importante, ¿qué ocurriría si descubrieran que Tomás tenía pruebas tan contundentes? En los días posteriores, Tomás evitó salir de su refugio. Sentía que lo acechaban en cada esquina, al sacar la basura, al abrir la ventana, al preparar el café. Notaba pequeños cambios en los objetos del apartamento, una pluma fuera de lugar, la alfombra del recibidor plegada, un cuadro levemente torcido. Detalles mínimos, pero infalibles para alguien acostumbrado a controlar hasta el más ínfimo aspecto de su entorno. Ana Clara volvió de la casa de sus amigos, y aunque no pronunciaba palabra, era evidente que compartía esa sensación de asedio. Dormía con la luz encendida, vestía siempre la misma sudadera y permanecía horas en silencio, garabateando figuras reiterativas, casas rodeadas de ojos, muñecos en jaulas, corazones con cadenas. Tomás no sabía cómo hablarle sin desbaratar la frágil estructura emocional que ambos se afanaban en mantener. Fue en una de esas noches cargadas de tensión cuando finalmente abrió el sobre marcado como Aurora, restringido, salido del cofre secreto. Dentro reposaba otra carta de Isabela, más extensa esta vez, con fecha de 6 años atrás y dirigida a él, aunque jamás enviada. Comenzaba de forma brusca. Si estás leyendo esto, he fracasado. No logré evitar lo que se avecinaba. Ana Clara es tu hija. La oculté de todos porque la ansiaban, no por lo que es, sino por lo que simboliza. La fundación se transformó en algo distinto, algo de lo que me arrepiento haber ayudado a erigir. Al principio creí estar salvando vidas, pero en un punto perdí el control. Intenté renunciar, pero me advirtieron. Cuando huí con Ana Clara, ya era demasiado tarde. Si algún día la encuentras, no le revele todo de golpe. No. Recuerda lo peor, y tal vez nunca deba recordar. Tomás leyó y releó cada línea. Isabela confesaba cómo la buena intención inicial se tornó oscura y desbocada. Cuando quiso zafarse, la amenazaron. Y al intentar escapar con su hija, no tuvo más opción que ceder. Aquella carta revelaba amor y traición, valentía y terror, todo mezclado en tinta que atravesaba el tiempo. Tomás lloró por primera vez en años. Lloró al entender, demasiado tarde, que el amor no había desaparecido, simplemente se ocultó tras capas de miedo y decisiones desesperadas. Isabela había amado con una intensidad devastadora, pero también había mentido y callado, todo para proteger.
Era la mujer a quien él creyó conocer, y ahora, incluso muerta, seguía marcando el presente. Después de acabar aquella misiva, hizo algo que había evadido. Se sentó con Ana Clara y con las palabras que aún le palpitaban, le reveló parte de la verdad. Le dijo que había sido amada, que su madre hizo lo imposible por protegerla, y que sí. Quizá había quienes deseaban hacerle daño, pero que ya no estaría sola jamás. La niña no rompió en llanto ni gritó, solo sostuvo el collar partido, ambas mitades juntas, y murmuró. Por eso todo se volvió oscuro cuando desapareció, pero aún recuerdo su voz diciéndome que no tuviera miedo. Esa noche, Tomás durmió en el sofá con Ana Clara a su lado, abrazada como en las películas antiguas de padre e hija que jamás imaginó protagonizar. Pero esa paz fue breve. Al filo de la madrugada, alguien pulsó el intercomunicador durante exactamente 3 segundos. Luego, silencio. No había nadie en las cámaras, ni rastro de movimiento. Cuando Tomás fue a la portería, halló un sobre pegado al cristal. En su interior, un pendrive sin ningún sello. Al conectarlo al portátil, apareció un vídeo. Imágenes grabadas dentro del apartamento, la sala, el sofá, Ana Clara dormida. La cámara temblaba, como si el operador estuviera escondido en un rincón. Sobre fondo negro aparecieron letras blancas. Última. Advertencia. Tomás cerró el portátil con tal fuerza que agrietó la tapa. La guerra que creía librar en las sombras ya invadía su propio hogar. A la mañana siguiente, comprendió que el control era una ilusión. La casa, otrora refugio, se había convertido en trampa. Cada ruido despertaba sospechas. Cada sombra, un peligro potencial. Decidió trasladar a Ana Clara a un hotel con otro nombre pagado en efectivo. Rogó a Gabriel que alquilara un coche sin vínculo con su identidad. Vagaron como fugitivos, a pesar de haber hecho nada ilegal, porque aquello superaba toda lógica. Ya no se trataba solo de adopciones fraudulentas. Era un entramado de poder, influencias y chantajes de un calibre que, aun con su experiencia en empresas de alto riesgo, jamás habría imaginado. Ana Clara dormía en el asiento trasero y Tomás conducía kilómetros sin destino, como si la carretera borrase sus huellas. En ese exilio forzado, Gabriel aportó un último hallazgo, uno de los documentos de la Fundación. Aurora mencionaba al Instituto Veritas, registrado en el extranjero, concretamente en Suiza. Allí operaba un brazo legal que canalizaba donaciones internacionales a orfanatos sudamericanos. Pero lo más revelador fue que el fundador real era Mauricio Aguirre, el padre de Tomás, fallecido hacía más de 20 años. La revelación impactó hasta al más templado de los hombres. Toda la vida creyó que su padre era un abogado estricto y dedicado, alejado de la familia. Ahora, todo encajaba. El silencio sobre el pasado, los archivos ocultos, los viajes constantes sin explicación. Aquella red de traición y redención, la Fundación, Isabela, Ana Clara, la persecución, estaba ligada a su propia sangre. Tomás pasó días absorto, procesando esa verdad. No se atrevió a contárselo a Ana Clara. Ella ya llevaba suficiente, hasta que, en una cena en un restaurante de carretera, la niña lo miró y dijo, «Sabes que él también formaba parte, ¿verdad?» Tomás se quedó petrificado. El hombre de la foto en la casa, el señor de traje gris, era aliado de la Fundación. Lo vi una vez, siendo pequeña. Me llamaba Proyecto Especial. Aquellas palabras fueron como una puñalada lenta. Ana Clara describía a Mauricio. Incluso sin haberlo conocido, su memoria infantil lo identificaba. Tomás sintió el suelo desvanecerse. Su hija existía en un legado que él desconocía, y eso lo transformó por completo. Desde ese instante, cambió su estrategia. Ya no solo defendía a Ana Clara, buscaba redimir su propia historia. Reunió cada grabación,
cada documento, cada carta, y elaboró un dossier que entregó a la prensa. Pero no cualquier medio. Contactó a una periodista investigativa conocida por enfrentar grandes corporaciones. Concertó una cita en un lugar público. Dejó copias del material con Gabriel y con un abogado de confianza y advirtió, si algo les sucedía a él o a Ana Clara, todo saldría al aire en cadena nacional. Por primera vez en semanas sintió que llevaba la iniciativa. Y aunque el peligro persistía, ya no era un blanco silencioso, sino una amenaza expuesta a la luz. La investigación salió en televisión un lunes por la mañana, con el titular ONG Internacional acusada de tráfico de niños, política, empresarios y familias tradicionales involucradas. La pieza no mencionaba a Ana Clara, pero mostraba documentos entregados por Tomás, fragmentos de la cinta hallada en la Casa Verena e incluso parte de la carta de Isabela. La repercusión fue inmediata. Las redes se incendiaron. Los noticieros replicaron la historia. Y como Tomás previó, las amenazas se intensificaron. Correos anónimos, llamadas mudas a horas intempestivas, el retrovisor de su coche arrancado mientras hacía compras. Todo eso dejó de intimidarlo. Lo que más lo inquietaba era el vértice del iceberg, los nombres que aún no había desenmascarado, los vínculos con la familia Aguirre. Porque por muy poderosa que fuera la verdad, existían hombres con recursos suficientes para comprar el silencio de un país entero. 2 días. Después, Gabriel vino con semblante sombrío y una carpeta negra junto a un pendrive. «Tenemos que hablar», anunció. Lo acompañó al balcón del hotel donde estaban refugiados, y allí escuchó la pieza final del rompecabezas. Gabriel había accedido a una finca en Minas Gerais vinculada a una empresa extinta del padre de Tomás. Allí halló archivos ocultos en un cofre bajo el suelo del antiguo despacho, diarios, contratos polvorientos y un video. En el pendrive, la grabación de una reunión en VHS digitalizada. En ella, Mauricio Aguirre aparecía junto a Alberto Belloso y 3 hombres enmascarados compartiendo una mesa. Discutían cifras de adopciones dirigidas y el uso de ONG como fachada de caridad. Al final, Mauricio sentenció con voz heladora: «La única que puede arruinarnos es Isabela. Si abre la boca, ya saben qué hacer». Tomás apretó los puños con tal fuerza que las uñas le dolieron. Sabía, en ese instante, la verdad final. Isabela no murió por una falla cardíaca. Fue silenciada. No solo por Ana Clara, sino por todo lo que descubrió, por lo que amó y por su vacilación. Sentía un huracán de dolor y rabia, pero también un extraño alivio, porque por primera vez la historia estaba completa, o casi. Con humildad entendió que no podía derribar por sí solo a todos los responsables, pero sí podía continuar el legado de Isabela, proteger a Ana Clara, romper el ciclo de silencio y asegurarse de que su nombre no fuera relegado al olvido como simple pieza de un mecanismo corrupto. Aquella noche abrazó a su hija con ternura y le susurró con la voz entrecortada: «No permitiré que te toquen jamás». La niña cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo descansó en paz. Los meses que siguieron fueron de una calma engañosa. El peligro no desapareció, pero el tablero había cambiado. Tomás vendió sus participaciones, canceló contratos y desapareció del radar. Cambió de identidad y de país. Ana Clara estudió en casa, bajo la tutela de un equipo seleccionado, minuciosamente por Tomás. Cada nuevo documento filtrado se entregaba cifrado a periodistas colaboradores en todo el mundo. Era una guerra fría, librada en las sombras, pero estaban ganando. En una tarde otoñal, junto a un lago en el sur de Francia, Ana Clara preguntó: «¿Crees que ella sabía todo esto?». Tomás sonrió, contemplando el reflejo dorado del cielo en el agua. Sabía que la verdad duele, pero también libera. Y entonces, con un gesto solemne, Ana Clara deslizó el collar, ahora intacto,
por sobre el borde del barco y lo dejó hundirse en las profundidades cristalinas. Ambos se quedaron en silencio, observando las ondas que se expandían lentamente. Luego se alejaron sin mirar atrás, sabiendo que, al fin, habían dejado atrás los últimos vestigios del pasado. Los años pasaron como los inviernos más largos, dejando huellas, pero abriendo paso a la primavera. Ana Clara se convirtió en una joven de voz suave pero decidida. Tomás la acompañó en cada paso, no como un héroe, sino como el padre que siempre debió ser. Tras las detenciones y las revelaciones que sacudieron al poder, su historia ocupó portadas por un tiempo, hasta que el mundo, como siempre, siguió adelante. Lo que perduró fue lo esencial: una casa segura, un jardín sembrado de girasoles, el flor favorito de Isabela y 2 tazas de té cada tarde. Ana Clara recuperó la alegría lentamente. Se inclinó por las artes plásticas y transformó su dolor en lienzos llenos de ventanas abiertas, manos entrelazadas y cielos color miel. Pinturas que hablaban de aquello que nunca tuvo y de aquello que finalmente logró conservar. Tomás, por su parte, encontró un renovado propósito, no en la venganza ni en la justicia, sino en el silencio compartido de los domingos, cuando caminaban de la mano junto al río, sin temor. El intercomunicador dejó de sonar en la madrugada. Las sombras ya no acechaban el reflejo en el espejo. Habían reconstruido su vida desde las entrañas. Un día, Ana Clara volteó a mirarlo y preguntó: ¿Aún lo extrañas? Tomás la contempló con cariño y, alzando la mirada al cielo teñido de rosa al atardecer, respondió: cada día, pero cuando te veo a ti, siento que ella sigue viva en ti. En el 20º aniversario del nacimiento de Ana Clara, Tomás preparó un último homenaje. Juntos cavaron un pequeño hoyo en el jardín, enterraron el collar completo y colocaron una placa de madera grabada a mano por Ana Clara: aquí dejamos nuestros miedos, y brota la verdad. Después regresaron a casa, tomados de la mano, en un silencio cómplice de padre e hija, seguros de que finalmente pertenecían al lugar al que siempre debieron pertenecer. Por primera vez, en mucho tiempo, estaban completos.